Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo. Hoy vamos a discutir un tema muy importante de la reforma educativa, es ¿por qué durante tantos años, los primeros años de la reforma, parecía imposible evaluar y de repente resultó que cambiando el secretario no solo fue posible, sino que se está avanzando muy bien? Es una primera parte de la reforma, la más visible, faltan muchas otras, pero de arranque esta va bien. Y para discutir este tema tenemos hoy a Luis Rubio. Bienvenido, Luis, muchas gracias por venir. Carlos. Gracias, Federico. Luis, bienvenido. ¿Por qué se pudo, Luis? Porque una cosa que parecía imposible, que nos habían dicho históricamente que pelearse con los sindicatos era imposible, que tenían un enorme control de la base, y de repente resulta que hacemos ese cambio constitucional crucial, que es que para contratar, promover, se requieren evaluar a los maestros, se están haciendo las evaluaciones, los maestros están yendo, y se ha visto que es una minoría la que se opone. Yo creo que la reforma no tiene nada que ver. Yo creo que la razón por la que esto ha cambiado es porque se alinearon cosas fundamentales. Primero que nada, hay un apoyo total del presidente y por tanto del aparato político a que prospere este proceso. Segundo, porque desaparecieron los dos elementos que lo impedían más fuertemente, que son los dos sindicatos. A uno lo resolvieron mediante el encarcelamiento de la maestra. Entonces desapareció una fuente enorme. Al principio eso fue costosísimo porque generó una fuerza mucho mayor del lado de la CENTE, pero con el momento que le quitaron la base de poder, que era el control del sistema educativo de Oaxaca a la CENTE, en ese momento se volvió posible. Entonces la suma del apoyo gubernamental, presidencial y de todo el aparato del gobierno, más la desaparición de los principales obstáculos, con un secretario que está dispuesto a entrar y a dar la batalla, la cosa cambió radicalmente. Eso no había existido en ningún secretario, yo diría desde Zedillo en 93. No había habido una situación parecida donde se alinearan tantas cosas. Y la ley importa en la medida que también tienes un instrumento adicional. Absolutamente, absolutamente. Pero yo creo que el cambio más importante es el cambio político que hay detrás. Sí, porque con esa voluntad, quizá con la otra ley lo hubieras podido hacer, pero ahora se conjuga todo. Así es, así es. Ahora también se conjuga y se conjura en contra del gobierno federal, porque de alguna manera fueron avanzando en el proceso y les faltaban los lunares, y entonces de alguna manera había un ridículo por parte de la autoridad. Y eso no es menor. Los lunares son los estados complicados. Claro, los complicados, que donde no se habían atrevido a tocarlos, y entonces había un conato de revuelta y la federación se echaba para atrás. Luis dijo algo que es cierto, un secretario que está dispuesto. ¿Hasta dónde la voluntad política fue crucial en esto? ¿O hasta dónde se vieron realmente ya orillados a tener que tomar la decisión del IEPO, y después, posteriormente, ya que todo el mundo estaba esperando la evaluación y tenía la lupa puesta sobre el asunto, pues entrarle a la evaluación, ¿no? Pero estas son esas decisiones que parecen muy costosas. Luz y Fuerza es parecido. Llevábamos años pensando que había que liquidarla y nadie se atrevía. Lo del IEPO pues, viene de la reforma educativa de los 90, cuando se dio el secretario, precisamente. Bueno, no hay que olvidar que justo antes de la reforma del 93, todo lo que se había estado haciendo, y la reforma esta en su corazón es un intento por resolver el problema laboral, el problema sindical. La idea de descentralizar no era de descentralizar la educación, era tratar de dividir al sindicato, cosa que no funcionó. Porque se dieron al mero final de la reforma. Desde Para luego, sacar la reforma en el 93 se dieron. Bueno, pero entonces pero el objetivo seguía siendo el mismo. Simplemente ahora se alinearon las cosas y lo hizo posible. La pregunta me parece relevante es si se puede, uno, mantener la intensidad del proceso que ha seguido en los últimos 3 o 4 meses, y por otra parte, hasta dónde se puede llegar para realmente transformar el sistema educativo en un asunto que a final de cuentas es generacional. Es decir, la educación, por más que se hicieran todos los cambios perfectos mandados a hacer por el mejor análisis del mundo, no podrían resolverse sino hasta dentro de 10, 15, 20 años, cuando todas las generaciones vayan dando la vuelta. Y eso va a requerir una constancia, una continuidad que en México no ha sido típica tampoco. Y que debe ser complementado con qué vamos a enseñar a los niños. No basta que los maestros vayan, estén bien evaluados. Es absolutamente, o sea, habría que romper ahorita, por lo menos con los maestros nuevos que están por entrar, para empezar una cosa totalmente distinta para el futuro. Ahora Carlos tocaba un punto que me parece central, y es que de pronto el gobierno de la República y también los gobiernos estatales están arrinconados por los que terminan siendo como tigres de papel. Yo creo que eso fue muy importante para inyectar aire fresco, ¿no? Decir, bueno, sí se puede, sí se pudo en la Comisión Federal de Electricidad. En Luz y Fuerza. Digo, en Luz y Fuerza sí se pudo en varias cuestiones, y de pronto dices, oye, pues entonces, ¿por qué no actuaban? Si tenían la información, si sabían, por ejemplo,
que había una aquiescencia por parte de los maestros disidentes, ¿eh? Ojo, estoy hablando de que al fin y al cabo se acreditaron en los exámenes un porcentaje altísimo de maestros que fueron, que querían participar. Todo eso alienta porque quiere decir que se puede luchar contra estos monstruos de papel y que terminan desmoronándose, ¿no? Pues que el sistema los construyó como monstruos Sí, y finalmente eran instrumentos de control político, de apariencia, de muchas cosas, pero uno tras otro han demostrado que no tienen mucho detrás. Entonces es una lección para los otros monstruos. Absolutamente, absolutamente. Claro que Bueno, algunos de los tecnócratas de la época de Salinas decían que don Arsenio, que era la figura dura, autoritaria y demás, decían que estaba ahí para ser el malo, que mostrar que había una capacidad de ser malo, pero que generalmente no era necesario, la amenaza era suficiente. Sí, bueno, se cuentan de don Arsenio cualquier cantidad de Desde anécdotas luego. buenísimas. Yo creo que otra de las muestras de que esto se puede poner sobre la mesa y discutir son las pensiones de Pemex. Es decir, se decía, esto es intocable. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana nunca va a dejar que se modifique la edad de retiro. Y de pronto nos amanecemos con que esto pues, ya pasó. Ya son 65 años y no hubo ni conato de huelga, ni paro en Pajaritos, en ninguna parte hubo absolutamente nada. Entonces, sí se puede avanzar en asuntos que parecieran muy complicados, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las precondiciones para que se pueda? Lo primero lo dijiste tú. El presidente tiene que estar convencido que quiere pagar ese costo potencial, porque hay que hacer cosas para que suceda. Desde luego. No es nada más que mandar la señal. Dos, y eso es lo que me parece muy interesante el caso del IEPO, tienes que entender muy bien cuáles son los mecanismos a través de los cuales el sindicato controla las bases, premia y castiga, logra que los padres de familia estén de su lado. O sea, el trabajo que hizo el ahora secretario de Educación desde la presidencia Sí. para entender cómo estaba ese entramado y saber cómo y cuándo podías recontrolar el activo de poder, que era, aunque pues suena un poco extraño, sí, la Secretaría de Educación del Estado de Oaxaca estaba en manos del sindicato y lo que hiciste fue recuperarlo, entender bien cómo eso era la base de poder del sindicato y lograste desactivar buena parte de los mecanismos que usaban para organizarlos en tu contra. Ahora, este mismo gobierno pasó 2 años negociando con ellos. O sea, tiene que haber ese cambio. Por supuesto. Bueno, también hay otra cosa en ese mismo espíritu. Mucho de lo que ha sido el sistema o que fue el sistema corporativista eran liderazgos sindicales, empresariales, de grupos políticos y demás, que lo que hacían era controlar hacia abajo y vender sus servicios hacia arriba. Entonces, en el momento en el que, no quiere decir que las bases estaban necesariamente de acuerdo, pero era el esquema bajo el que vivían. No necesariamente se beneficiaban de todas las prebendas que aparentemente existían. Los liderazgos eran los que eran riquísimos, no necesariamente las bases. Entonces, en el momento que se desarticula esa diferencia, todo cambia. Ahora, las bases no eran riquísimas, tiene razón, pero sí tienen condiciones de trabajo Muy generosas. mejores que en la economía. Desde luego, pero es posible que se puedan, como dice, se pueden encontrar los espacios ahí en medio donde es perfectamente plausible que gente razonable diga, estas cosas sí se pueden quitar y no pasa nada. Ahora, el secretario Nuño ha utilizado en varias ocasiones una expresión que me gusta mucho y es, están liberados. Ya gozan de su libertad. Las bases. Y de alguna manera es una recuperación de libertad para ellos. Pueden acudir a la evaluación, no los van a despedir, no los van a perseguir, no les van a exigir que vayan a los mítines, a los plantones. Pueden ir a la escuela en vez de al Zócalo. Claro. Entonces yo creo que fue importante esta lectura previa que tú dices, un mapeo, un sistema de inteligencia para incluso utilizar las palabras claves para que el magisterio dijera, Así es. voy. Ahora, yo creo que un tema central para que los gobiernos puedan hacerlo es que no estén metidos en las redes de corrupción, ellos mismos, las autoridades, que es lo que luego lleva a que el sindicato sepa cuál es la fragilidad del que tiene que tomar la decisión y le hace saber que sabe sus propias tranzas, sus convenios. Entonces tú me haces ruido y yo te hago ruido. Sí, es muy importante que la autoridad tenga distancia frente a estos problemas. Ahora, yo creo que el gran tema, traigo de vuelta hacia adelante, es que el esquema que tenemos, el esquema educativo que tenemos es un esquema que es incompatible o era funcional a una economía industrial. Cerrada. Y cerrada. En la medida en que estamos ya hablando de una economía que va hacia el futuro, hacia el conocimiento, donde lo que importa es aprender a pensar, esas cosas ya no van a servir. Vamos a tener que hacer algo totalmente distinto. ¿Cómo rompemos esto y cómo logramos continuidad en ese rompimiento? Mi impresión es que la única manera de empezar a hacerlo es que los maestros que hoy están estudiando para ser maestros
tengan un currículum totalmente diferente para que poco a poco se vaya cambiando. Muchos otros quizá estén dispuestos a sumarse al proceso más adelante, pero yo creo que ese va a ser una cosa mucho más difícil. Y me preocupa la continuidad, porque nosotros no somos dados como país a la continuidad. Ahora, ¿no creen que también en el fondo, ya nos queda poco tiempo, pero en el fondo también es un cambio cultural fantástico, porque todos tienen que ser evaluados, todos pueden tener, si lo hacen bien en la evaluación, un incremento en sus sueldos, todos tienen las mismas condiciones. Eso no existía. O sea, si algo caracterizaba al CENTE y algo caracterizaba a la CENTE, es precisamente estas cuestiones de que si eras comisionado, entonces tenías mayor cercanía, no necesitabas presentarte en el pizarrón, tenías condiciones de trabajo. Desde luego. Entonces, eso a mí me gusta mucho porque estamos hablando de miles, cientos de miles de maestros que de pronto dicen parejo, la evaluación es la evaluación y todos tenemos que ir y todos somos No es casualidad sujetos, que esto ¿no? es la reforma más popular o más interesante Sí. para la mayor parte de la población. Ese es el tema importante. Pero sí creo que hay que cerrar en este minuto pensando en el punto que dijo Luis, que es cuántos esfuerzos no hemos visto de que llega un funcionario a una entidad, le empieza a dar la vuelta, la encamina bien y el sucesor en 3 días echa todo para atrás. Se requiere una voluntad, no solo la del cambio, sino la del sostenimiento. Y yo creo que lo que tenemos que es que involucrar más a la sociedad, o sea, tiene que haber mucho más padres de familia involucrados, empresarios, la gente que gana con el sistema educativo basado en pensar y no todo desde la burocracia. Y la hacer más de eso que política. se habla mucho pero que no se hace, que es el equivalente a lo que son esas supuestas políticas de Estado, el convencer de que esta es una cosa importante para el país, para el desarrollo y que no debería ser sujeto de un botín político cada 6 años o cada 3 años según que sea el caso. Pues ahí está el tema, Carlos, tenemos que despedir el programa. Luis, qué bueno que estuviste por Gracias aquí. por la oportunidad. Esperamos verte pronto en otras cuestiones, hablando de otras cuestiones. Hoy tenemos que despedirnos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Primer Círculo.